Por favor, vamos a ir empezando, si os parece bien. Bueno, buenos días, bienvenidos al Instituto de Salud Carlos III. Es para mí un placer invitaros al taller Salud y Movimiento a través de las Fronteras, que, como sabéis, se organiza desde el Centro Nacional de Epidemiología en colaboración con el CIBERES. Esta es una actividad organizada dentro del programa de CIBERES que se llama PREVICED, que es la vigilancia y control de enfermedades transmisibles. Y para inaugurar este taller tenemos aquí a nuestro subdirector general de Servicios Aplicados y de Formación e Investigación, Manuel Cuenca, y bueno, le cedo la palabra. Gracias, Marina, y buenos días a todos por venir aquí al Instituto de Salud Carlos III. Yo voy a ser muy breve porque creo que hay un programa matutino bastante intenso y simplemente quiero decir que el Instituto de Salud Carlos III tiene, como organismo que apoya la salud pública, tiene que estar pendiente de cualquier variación que pueda afectar a esta salud pública, y los movimientos transfronterizos pues son obviamente una de estas razones. No descubro nada si digo que las enfermedades infecciosas transmisibles siempre han estado asociadas a movimientos migratorios, ¿no? Hay ejemplos que todos conocemos, como desde la peste en la Edad Media, como las enfermedades infecciosas que aparecieron en diferentes continentes con los viajes americanos. Y recientemente hay una teoría bastante fundada que el virus Zika ha estado asociado al Mundial de Fútbol de Brasil, que fue llevado por los viajeros asiáticos a Brasil, y allí que hay vector se produjo el contagio. Con lo cual, si ponemos vectores con población con enfermedad en situaciones compatibles, pues estamos comprando lotería para que se puedan producir casos autóctonos. Con lo cual, tanto los organismos políticos como técnicos tienen que estar, digamos, pendientes de que estas cosas puedan ocurrir y prevenir las enfermedades infecciosas transmisibles asociadas a movimientos poblacionales. Pero, obviamente, esto solo es una parte del problema. Cuando se producen movimientos migratorios, ya sea por viajeros, por turistas, por refugiados o la propia inmigración laboral, los sistemas sanitarios, en la situación en la que está, que tenemos que asegurar la atención sanitaria, se tiene que enfrentar a una cantidad de nuevos enfermos y de nuevos actos médicos que sin duda es responsabilidad nuestra. Es decir, tenemos que estar capacitados para dar la misma asistencia sanitaria a un número mayor de individuos que pueden llegar a nuestro país por diferentes motivos. Entonces, talleres, jornadas donde se produce un intercambio de experiencias, donde se piensa fundamentalmente en soluciones, parecen fundamentales. Y yo solamente estoy aquí para mostrar que la dirección del Instituto de Salud Carlos III debe estar comprometida con estos talleres, con estas jornadas, que los consideramos totalmente alineados con nuestro ámbito de actuación. Y como he dicho que iba a ser breve, nada más, y por favor podemos empezar con las jornadas. Marina, muchas gracias. Buenos días. Vamos a comenzar con la primera mesa, que es flujos migratorios y el contexto europeo. En esta primera mesa nos van a dar una visión general de la salud y de los movimientos de las personas a través de las fronteras. Tanto desde las instituciones, tenemos una charla del Ministerio de Sanidad y otra del Ministerio de Empleo, como desde el terreno, con la presentación de Médicos Sin Fronteras. Muchas gracias a los ponentes y os rogamos que os ajustéis a los 15 minutos que tenéis asignados para que tengamos al final de las 3 exposiciones un turno de preguntas. Empezamos. La primera presentación será a cargo de Fernando Simón. Fernando Simón presentará sobre flujos migratorios y contexto europeo
Él es el responsable, es médico formado en epidemiología y salud pública en diversos países europeos, en España, Inglaterra, Francia. Es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Ha trabajado en diversos países también de África, América Latina y Europa. Es miembro de diversos comités y grupos de trabajo de la OMS, del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades y de la Unión Europea también. Y yo destacaría de él que con la crisis del ébola aportó sentido común. Muchas gracias. 15 minutos. Bueno, muchas gracias a los organizadores de la reunión, al Ciberes. Yo creo que es importante reconocer todo el trabajo que está haciendo. Yo soy miembro de él, o sea que es importante reconocerlo. Lo que no sé es si darle las gracias por el tema que me ha tocado tratar. Aquí pone que Fernando Simón tiene que tratar la normativa europea sobre amenazas transfronterizas para la salud, y el resto de las presentaciones son inmigración y salud, la entrada en Europa de refugiados, factores que influyen en la epidemiología de la tuberculosis, amenazas del chikungunya y dengue. Es decir, la mía, la más aburrida. Lo siento. Intentaré hablar de algo, hacerlo un poco amena, pero lo cierto es que hablar de normativa difícilmente puede ser algo divertido. De todas formas, yo creo que la normativa hay que entenderla siempre dentro de un contexto. Ahora mismo estamos en una situación clara y ya yo creo que abiertamente aceptada, pese a las diferencias que ha habido durante los últimos años, de cambio global. Es un cambio global que no solamente afecta al cambio climático, como se ha hecho en muchos casos, sino que hay una importante modificación en la utilización de los recursos naturales, turismos, viajes, migraciones, comercio. Hay una movilidad de personas muchísimo más importante de la que ha habido nunca a través del mundo y sobre todo mucho más rápido. Hay modificaciones de los flujos económicos y hay modificaciones claramente del clima. Todo esto asociado a movimientos que también forman parte del cambio global, de población, el tamaño. En muy pocos años hemos duplicado la población del mundo. Ahora mismo somos ya 7.500 millones de personas. Ya no somos los 3.000 de los años 70. Somos 7.500 millones de personas y subiendo. La estructura de esa población, que es muchísimo más anciana de lo que era antes. Las desigualdades que se están generando tanto a nivel global como a nivel local. Esas desigualdades que ha producido esta crisis que estamos viviendo. La prevención y el tratamiento de muchas enfermedades que antes provocaban mortalidades en edades tempranas, ahora están favoreciendo el envejecimiento de la población y los estilos de vida, que están obviamente muy asociados a todos los otros factores que he estado comentando. Todo esto obviamente hace que los riesgos y los problemas sanitarios cambien y viajen. Y no son solamente los riesgos infecciosos, sino que todos estos factores hacen que estemos planteando ya otro tipo de riesgos que también viajan y también afectan a nivel global. Son los riesgos químicos, sea asociados o no a productos, riesgos ambientales. Tenemos ejemplos últimamente. De hecho, este invierno llevaba camino hasta hace muy poquito de crear todas las bases para un problema importante durante este verano en España, por ejemplo. Y luego, obviamente, los desastres, conflictos generados directamente por el hombre. Todo esto se refleja claramente en la forma en la que nos preparamos para prevenir los problemas. Ahora mismo ya no estamos planteándonos trabajar con cada problema a nivel individual, que también, sino sobre todo establecer los marcos genéricos que nos permiten reaccionar ante problemas que hasta ahora no estaban previstos. A nadie se le hubiera ocurrido hace 3 o 4 años que una epidemia de ébola en el centro de África fuera a precrear el problema internacional y global que ha creado, por ejemplo. Entonces, lo que se trata es de establecer primero un marco general en que trabajemos con todos los riesgos, con elementos comunes de la respuesta a todos esos riesgos, que los hay y muchos, con una gestión estándar para ellos y que además nos permita reaccionar a tiempo ante todos los eventos que necesitemos. Porque es cierto, los estudios demuestran que para casi todos los riesgos contra los que tenemos que reaccionar, la parte común es la más grande. Obviamente hay aspectos específicos para cada uno de ellos. Obviamente hay aspectos específicos no solo para cada riesgo, sino para cada evento concreto que sucede. Pero la gran parte de la preparación, si tenemos un poco de visión global, es común para todos.
Obviamente, todos estos riesgos se tienen que reflejar en lo que detectamos. Es cierto que ahora tenemos una capacidad de detección mucho mayor y una tolerancia mucho menor a las situaciones de riesgo y a las amenazas. Hasta ahora hemos trabajado casi siempre y nuestro concepto de amenazas transfronterizas se asocia a las enfermedades infecciosas, pero cada vez tenemos más enfermedades de otro tipo, más problemas, más riesgos de otro tipo. Problemas asociados al movimiento de animales, químicos, seguridad alimentaria, que en muchos casos son también infecciosos, pero que está más asociado al movimiento de productos sanitarios que a las enfermedades infecciosas en sí habituales. Y todo esto nos da igual que lo veamos a nivel global o a nivel europeo. Hasta ahora tenemos esta estructura. Probablemente en el futuro esta relación entre infecciosas y otros riesgos vaya a cambiar. Ante este marco, la Unión Europea ha tenido que ir reaccionando poco a poco. Y ahora ya empieza la parte más dura. Obviamente, la Unión Europea no tenía inicialmente una vocación de mejorar la salud de sus ciudadanos, en absoluto. La Unión Europea era una unión comercial. Y como unión comercial, en todas sus primeras legislaciones, la única relación que había con la salud era aquella que favorecía el comercio. Es decir, la mayoría de la legislación europea, hasta no hace muchos años, estaba simplemente dirigida a garantizar que los productos que se intercambiaban no suponían un riesgo. Y se desarrolló todos los mecanismos de control de productos, de normatización de biocidas, etcétera, etcétera. Pero lo que normalmente entendemos como salud pública se empezó a desarrollar mucho más tarde. En 1998 apareció la decisión 2119 en la que se establecía la red de vigilancia y el sistema de detección de alertas poco después, en el año 2000. El sistema de detección de alerta precoz y respuesta es, la gente que trabaja en alerta precoz y respuesta lo llama el IWRS, por su traducción al inglés, y es el mecanismo que nos permite el intercambio rápido de información sobre riesgos. Poco después, el Comité de Seguridad Sanitaria fue creado a partir de los ataques con Anthrax en Estados Unidos en el 2001-2002. Pero era un grupo de trabajo informal, era un grupo de trabajo que simplemente se reunía de vez en cuando y sin ninguna función real de gestión de riesgos. Este Comité de Seguridad Sanitaria estaba formado por gente de alto nivel, pero lo cierto es que tenía poca inserción en la legislación existente. Un poquito más tarde, en el año 2005, se creó el Centro Europeo de Control de Enfermedades, por medio de otra legislación europea. Y como veis, el Centro de Control de Enfermedades, el ECDC, no estaba cuando se creó la primera legislación básica de salud pública en Europa. Con lo cual, se empezó a crear la necesidad de modificar esa legislación. El Reglamento Sanitario Internacional, que entró en vigor en el año 2007, fue el siguiente paso importante. Obviamente no es legislación europea, pero influyó mucho en el desarrollo de la norma que tengo que presentar. Posteriormente, en Lisboa, en el año 2009, se propuso a la Comisión Europea, con el Tratado de Lisboa, que se desarrollara una legislación para prevenir las amenazas transfronterizas para la salud a nivel europeo. Y esa propuesta se materializó en la decisión 1082 sobre amenazas transfronterizas, que es la que voy a comentar hoy. ¿De acuerdo? Es decir, no aparece de la noche al día, es un proceso que se viene formando desde ya el año 1998 y no es un proceso que surge de la propuesta directa de la Comisión. Es una legislación, como casi todas, incluyendo el Reglamento Sanitario Internacional, que surge a partir del proceso de preparación y trabajo que están haciendo los países a nivel individual, que acaba generando la necesidad internacional. ¿De acuerdo? Esta legislación, la decisión, tiene una serie de principios rectores. No vamos a enumerarlos porque además, como me gusta mucho hablar, acabo siempre enrollándome y no tendré tiempo, pero no vamos a enumerarlos todos. Simplemente es importante entender que no son vinculantes, pero que son los principios que nos permiten comprender qué es lo que se quiere decir en cada artículo y cómo se tiene que interpretar. Esos principios tienen una serie de palabras clave. En esos principios se habla de que se va a tratar de todas las amenazas. Nos dejamos ya de la idea de unas pocas, de una lista, nos quitamos la idea de las infecciosas, vamos a trabajar con todas, igual que plantea el Reglamento Sanitario Internacional. No hay mucha diferencia. Habla de multisectorialidad, que es clave en esta decisión.
Coordinación. Hasta ahora el Comité de Seguridad Sanitaria permitía cierta coordinación, pero era un comité informal. Y habla de evaluación de riesgos. No vamos a actuar con medidas preestablecidas iguales para todas las situaciones, sino que vamos a hablar de lo que se tiene que hacer en cada situación concreta. Y sobre todo habla de interoperacionalidad. La interoperacionalidad es básicamente garantizar que lo que hacemos en cada uno de los Estados, porque en la Unión Europea se trabaja con el principio de subsidiariedad, quiere decir que cada Estado tiene que ejecutar como considere necesario las acciones para poder responder a los requerimientos de la Unión Europea, pero cada Estado, en este caso, tiene que garantizar que sus planes, estructuras y legislación es compatible y se puede coordinar con la del resto de los Estados. Eso es básicamente el concepto de interoperabilidad. La decisión tiene una serie de capítulos. No vamos tampoco a entrar en mucho detalle, pero si os fijáis, se habla de planificación, vigilancia, que es equivalente a la detección, alerta y respuesta, declaración de situaciones de emergencias y posteriormente procedimiento. Esa estructura es muy parecida a cualquier figura que veáis en cualquier libro de texto sobre el ciclo de la preparación y respuesta de cualquier Estado. Se parece mucho. Y esos son los componentes que tiene esta decisión. Entre ellos, he querido extraer algunos puntos clave. Primero, el ámbito, como hemos dicho, todos los aspectos biológicos, que incluyen enfermedades transmisibles, y el único evento que especifica la decisión de amenazas transfronterizas, que es que hay que asegurarse que se trabaja y se controlan las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y las resistencias a los antimicrobianos. Es el único evento específico que se nombra en la decisión. Y además, obviamente, biotoxinas y cualquier otro patógeno o agente que pueda estar relacionado con agentes biológicos, pero también químicos, ambientales y desconocidos. Y la coordinación para todo este trabajo se tiene que desarrollar en un comité de seguridad sanitaria que se modifica posteriormente en un artículo que es el artículo 17, en el que deja de ser un comité informal para ser el comité gestor de riesgos de la Unión Europea. La Unión Europea no es la Comisión. La Unión Europea es la unión de los países de la Unión. Es decir, España forma parte de ese comité con igual derecho de decisión que cualquier otro país. La planificación es importante también. Hace falta establecer estructuras de coordinación. Están establecidas a través del comité, pero sobre todo hay que garantizar la continuidad de las actividades. Esto se hace mediante una base de datos en la que se ha generado, en la que compartimos los planes de preparación de los Estados. O vamos a compartir, no todos los Estados lo han hecho ya, pero es importante entender que para garantizar la interoperabilidad, el primer paso es conocer qué es lo que estamos haciendo todos. Y eso se hace a través de la parte de planificación del procedimiento. Tenemos un mecanismo de adquisición conjunta de contramedidas sanitarias. Hasta ahora, los Estados pueden adherirse o no, porque esto no puede afectar al mercado. Es voluntario, pero lo cierto es que se han adherido por ahora 27 de los 28 Estados. Hasta ahora se ha planteado un procedimiento de adquisición conjunta básicamente para vacuna pandémica, que no existe casualmente. Pero lo que hace este programa es establecer las bases de cómo se trabajaría con los laboratorios y con la legislación europea para garantizar que podemos comercializarla o comprarla rápidamente y distribuirla de forma equitativa. A partir de ahí se trabaja con los equipos de protección personal. Se ha hecho una adquisición conjunta a nivel europeo de equipos de protección personal durante el ébola. Y ahora se están preparando una para la compra de antitoxina diftérica, antitoxina botulínica, y se está preparando un procedimiento para el uso de este mecanismo en situaciones de emergencia. Porque aunque permite la preparación, es difícil activarlo de forma urgente. Obviamente, la vigilancia epidemiológica simplemente se ha integrado con el panorama actual, que incluye al ECDC. Toda la legislación que había, la norma 2119 en la que se creaba la red de vigilancia y la del 2000 en la que se creaba el sistema de alerta precoz y respuesta, que no incluía el ECDC porque no existía, se ha adaptado para incluirlo. Poco más, pero se tenía que hacer. Y obviamente
se ha garantizado que este sistema de alerta precoz ya no se gestiona a nivel, digamos, individual de unidades, sino que se gestiona a nivel de Estado a través del Comité de Seguridad Sanitaria. ¿Vale? Ese sistema, además, garantiza que no solo trabaja el sector salud en esto, sino que trabajan todas las unidades relacionadas con el sector salud, pero también otras unidades de la Comisión y de los Estados miembros, como pueda ser la Oficina de Ayuda Humanitaria, Protección Civil, etc. Y que la evaluación de riesgo que tienen que hacer las agencias, sobre todo el ECDC y EFSA, que son las más importantes, se hace correctamente. Un punto clave, la Comisión, y ya casi acabo, perdona que me haya extendido unos minutitos, la Comisión puede declarar emergencias de interés europeo. Esto puede parecer que entra en contradicción con el Reglamento Sanitario Internacional. Lo cierto es que hay situaciones que pueden afectar a Europa que pueden no constituir un evento de interés para el Reglamento Sanitario Internacional. Pero el objetivo de esta medida es, sobre todo, garantizar que se pueden poner en marcha mecanismos excepcionales cuando no existan tratamientos para un problema sanitario o cuando esos tratamientos que existen requieren que se hagan modificaciones legales para su uso en Europa. Cuestiones de patentes, cuestiones de comercialización, etc. O, en caso de que sea necesaria, una coordinación a nivel europeo de envergadura que requiera una acción específica por parte del Comité Sanitario. Y eso se hace todo, como he comentado antes, a través del Comité de Seguridad Sanitaria. No voy a entretenerme más con esto. Antes teníamos una situación en la que el sistema de respuesta rápida y de detección precoz era diferente al Comité de Seguridad Sanitaria, que trabajaba temas muy particulares, normalmente de gran impacto mediático, pero normalmente también de poco impacto para la salud pública. La situación actual simplifica toda esa estructura y, sobre todo, le da al Comité de Seguridad Sanitaria la responsabilidad de la coordinación a nivel europeo. Es decir, incrementa la capacidad de los Estados para decidir sobre lo que se hace en Europa respecto a la de la Comisión. Antes la Comisión tenía más capacidad de decisión. Hay cosas de por medio que modifican esto, obviamente. Es decir, esta decisión amplía el ámbito de actuación de la unidad C3 a otras amenazas. Pero el Comité de Seguridad Sanitaria garantiza el control por parte de los Estados. Y eso es importante. Se mejora el acceso a las contramedidas, se garantiza la coordinación multisectorial y, sobre todo, se trabaja la planificación genérica, en la cual nosotros en España tenemos que incluir dentro de todos los planes que está desarrollando, por ejemplo, Protección Civil, el plan genérico de acción ante riesgos biológicos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias por ajustarte al tiempo y por la presentación. Pienso que ha sido muy interesante, aunque se base en aspectos normativos siempre más complicados de explicar, ¿no? A continuación, la presentación será sobre inmigración y salud por Francisco García. Francisco García Villar es subdirector general de Integración de los Inmigrantes. Este organismo es el responsable de los programas de integración de inmigrantes y de solicitantes de asilo y, en particular, de los centros de acogida de refugiados y de los centros de estancia temporal de Ceuta y Melilla. Cuando quieras, 15 minutos, por favor. Pues si no hay inconveniente, lo voy a hacer desde aquí, porque estoy más cómodo y no tengo ninguna presentación que ofreceros, porque, aunque Fernando ha dicho que él iba a ser el más aburrido, estoy casi seguro que la mía va a ser peor todavía. Lo que sí que quiero, y voy a borrar un poco el orden en el que iba a decir las cosas, es mandar un mensaje inicial. Estamos hablando de integración, yo estoy hablando de integración de inmigrantes, y lo primero, marcando y agradeciendo muchísimo la participación en esta jornada, el primer mensaje que quiero mandar es que, evidentemente, no todos los inmigrantes suponen un riesgo potencial para la salud, sino que son una excepción los casos en los que tenemos que dedicarnos a estas cosas y que, pues, esta información siempre hay que manejarla con un cierto cuidado para evitar esas reacciones fóbicas de las que hemos tenido algún ejemplo en el aeropuerto de Barajas y evitar que la percepción de la inmigración
tenga ese componente de amenaza desde el punto de vista de la salud. En eso estamos nosotros también, desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desde la Secretaría General de Inmigración, a través de los programas de integración tanto de los inmigrantes que ya se encuentran en España como de los solicitantes de asilo, de los refugiados que han ido viniendo a España con un ritmo constante durante muchos años, que en los últimos años han ido subiendo. En los últimos años hay una afluencia mucho mayor de solicitantes de asilo, particularmente a través de Melilla, y que ahora mismo pues estamos embarcados en este proyecto europeo que parece que nunca se pone en marcha, pero que se pondrá en marcha lo antes posible, para la reubicación de todas las personas que se encuentran en Italia y Grecia y para el reasentamiento, que la diferencia entre la reubicación y el reasentamiento es que en el reasentamiento vamos nosotros a buscarles a los campos de refugiados en las zonas de conflicto. El reasentamiento es algo que lleva haciendo España desde hace mucho tiempo, en proporciones pequeñas, pero ahora pues, se va a incrementar enormemente. Dentro del concepto de la integración de los inmigrantes en España, y cuando digo inmigrantes incluyo, aunque no sea exactamente lo mismo, a los solicitantes de asilo y a los refugiados, el acceso a todas las prestaciones del sistema de salud pues, es uno de los elementos esenciales, ¿no?, para la integración y para su plena participación en la sociedad española. Y digo en el sistema de salud de todos, porque aquí estamos hablando de crisis, de momentos de emergencia, de tal, a los que hay que hacer frente, evidentemente, pero estas personas no solo vienen con problemas de emergencia, que son muy llamativos, sino también con enfermedades antiguas, que ya no se conocían muy en España. Aparecen casos mucho más frecuentes de tuberculosis, de sarna, de polio, de cosas que en principio pues habíamos dejado atrás y que hay que volver a poner en marcha en muchos de los sitios. Para el enfoque que tenemos en los campos de la integración en el concepto de salud, y el concepto de salud es uno de los 10 o 12 campos en los que nos manejamos, es básicamente que la actuación se realiza en dos frentes. Se realiza primero con la propia población inmigrante, a la que hay que enseñarle, comentarle que está en un sistema totalmente distinto del que viene, en la mayoría de los casos, y en el que tiene acceso a derechos a los que hasta ahora no ha conocido, ¿no? Y explicarles cómo poder acceder a esos derechos, cómo poder integrarse mejor en el sistema sanitario, cómo tiene que acceder a estos servicios y enfocar de unas nuevas maneras hábitos que han podido traer de sus sociedades de origen, debido a los sistemas de salud de sus sociedades de origen, o a características culturales que ellos han tenido toda la vida y que chocan en algún momento con el resto de la sociedad española y suponen un freno a su integración y a sus propios derechos, ¿no? Entonces, esto de conjugar el derecho fundamental del acceso a la salud y uno de los temas que se está comentando aquí, que es la protección de la salud pública, son los dos ejes en los que nos manejamos. Desde el punto de vista del proceso de integración, no solo es el acceso a los sistemas de salud tal cual, o sea, acceder a la tarjeta sanitaria, sino facilitarles todo lo que se necesita para llegar ahí, cómo se puede, que no se pierdan en los procesos burocráticos para llegar, los problemas estructurales que pueden suponer los centros de salud o la misma atención médica dentro de los centros, este desconocimiento por parte de los profesionales de los problemas que ellos pueden traer y, por lo tanto, la necesidad de hacer una mediación entre la población que viene en estas condiciones y los profesionales de la salud que se encuentran en España. Por lo tanto, hay un enfoque de información y comunicación tanto hacia la población inmigrante como hacia los profesionales de la salud. Esto, en nuestro caso, en el caso de España, está, digamos que, más agravado todavía porque la situación sociolaboral en la que se encuentra la mayor parte de la población inmigrante, debido a la rigidez de nuestro mercado de trabajo, a la dificultad para iniciar una nueva vida en España, pues incide a lo largo de los años en la salud. Tenemos, pues, esos dos objetivos y también ese objetivo se expande a todos los demás objetivos de integración que tenemos, tanto en el campo de la educación, donde en los propios colegios se trabaja con las madres, con los padres, con los hijos, en nuevos hábitos de salud, en conocer las campañas de vacunación, en que los padres tengan esa preocupación por
cuidar de la salud de sus hijos, de las mujeres particularmente, que son uno de los colectivos más afectados por este tema. También en el campo de la vivienda, como las condiciones de las viviendas, las condiciones de trabajo, el desempleo, etc. O sea, todo esto se concreta finalmente en una serie de programas, los programas de mediación sanitaria, que son los más importantes, digamos, en este contexto, programas que pueden ser de ámbito local, en nuestro caso son programas más de ámbito nacional, con grandes organizaciones no gubernamentales más o menos especializadas en temas sanitarios que desarrollan programas muy generales sobre el acceso a la salud de los inmigrantes, pero particularmente el acceso sobre todo a las mujeres, el acceso de la población más joven, o se entra ya en programas mucho más concretos de salud en el ámbito de la prostitución, de problemas de mutilación genital femenina, que es uno de los enfoques que tenemos más desarrollados también. El apoyo psicológico, que muchas veces se olvida, aunque no es exactamente un ámbito de este tema, pero sí que la inmensa mayoría de ellos sufren un impacto psicológico importante. En el caso de los solicitantes de asilo, a través de su periplo migratorio y de su vida, es evidente, pero también la llegada a España, la falta de expectativas en un momento determinado. En los últimos años de la crisis esto se ha acrecentado, familias que habían construido su vida en España y que se encuentran con problemas de tipo psicológico importantes, ¿no?, ante la situación en la que se encuentran, ¿no? En el ámbito sanitario, ¿qué se hace? Se hace esto puede ser un ejemplo de ello también, o sea, es un manejo de la gestión de la diversidad de la población, de esta diversidad cada vez mayor de la población dentro del ámbito sanitario para, sin romper la igualdad de oportunidades, sencillamente poner a esta población en las mismas oportunidades que tiene la población española para acceder a todos estos servicios. Y eso significa en muchos casos, pues sencillamente traducir, interpretar, que cuando una persona de tal cultura dice esto quiere decir en realidad lo otro, o que no se le, o cuáles son las formas de abordar un problema frente a una persona de este tipo. Pues el caso típico que se cuenta es lo de leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿no? Hay una campaña famosa en Kenia en la que se ponía un niño que se tomaba que estaba enfermo, en la siguiente, como no leían, un niño que estaba enfermo, que en la siguiente imagen se tomaba una pastilla y luego se ponía contento. Bueno, pues la población lo leía al revés, era un niño contento, que es el que estaba a la derecha, que se tomaba una pastilla y entonces se ponía enfermo. Evidentemente nadie se toma aquella pastilla. Pues tonterías de ese tipo pues pueden influir mucho en la forma de transmitir los mensajes necesarios para mejorar la salud de esta población. Por lo tanto, pues ahí entramos en procesos de divulgación entre la población sanitaria, adecuación de protocolos para la atención a este tipo de gente y el seguimiento, porque muchas veces se le receta una medicación y estas personas no tienen costumbre de gastarse el dinero en medicación, o sea, ya es una cuestión de costumbre. O sea, aparte de los programas para explicarles que el gasto en salud es algo importante, pues también hay que preparar la idea de que en muchos casos el seguimiento de la medicación, el seguimiento del tratamiento que están siguiendo tiene que ser de una forma distinta al que podemos estar acostumbrados con la población española. Todo ello siempre huyendo del paternalismo y de estas tendencias que, un poco en el mismo sentido que decía al principio, pueden llevar a una impresión general de que se les trata mejor que a la población española. No, no se les trata mejor, sencillamente se les pone en las mismas condiciones que a la población española para compensar esa desigualdad que ellos traen de origen. Pues básicamente quería contar también que el enfoque que podemos tener más centrado en lo que es el objeto de esta jornada es en función de cómo se producen las entradas de estas personas al territorio nacional. Por un lado están las entradas regulares de las personas que vienen con su visado tal, con su contrato de trabajo y en fin. Para estas personas es para las que están los programas de integración general de la población, en las que son más o menos los que hemos mencionado, y incidiendo, como digo, en programas muy específicos para problemas muy concretos que, por el ejemplo de la mutilación genital femenina es uno de ellos, el más claro, ¿no?
Luego están las entradas irregulares, que probablemente son las más llamativas, ¿no? Las que se producen a través de Ceuta y Melilla. Que luego van a hablar de Melilla, así que no quiero insistir mucho. Nosotros en Melilla manejamos lo que es el centro de estancia temporal, que es un centro de acceso abierto en el que las personas que llegan a Melilla y se encuentran en situación irregular se dirigen a este centro para su alojamiento, manutención, etcétera. Y dentro de también ahora los solicitantes de asilo, que procedentes en su mayoría del conflicto sirio. Y en los centros pues, se ha establecido un protocolo general para la identificación. Pues hubo, sobre todo cuando la crisis del ébola, pues hubo unas instrucciones muy claras sobre cómo se deberían identificar estas personas, básicamente por el tiempo que podían llevar viajando a través de África desde un país de riesgo, ¿no? Pero también hemos tenido casos mucho más de andar por casa, por así decirlo. Bueno, el caso de la polio que venía de Siria, que fue un caso llamativo, pero también cosas tan tontas como la varicela. Estas personas no tenían ninguna inmunización y además no la habían tenido, y aislar a personas con varicela en un sitio donde se convive tantísima gente, pues evidentemente supone muchos problemas. En todo esto pues tenemos un apoyo muy importante del Instituto de Gestión Sanitaria, del INGESA, tanto en Ceuta como en Melilla, y por supuesto de todos los servicios de la ciudad autónoma. Estos son para los que llegan a Ceuta y Melilla. En los centros tenemos un médico, tenemos un equipo de ATS, tenemos un botiquín, tenemos todo eso cubierto, pero siempre con el apoyo, como digo, de los servicios sanitarios públicos. Están los que llegan por patera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos todo el servicio de Cruz Roja para atenderles allí en la playa antes, ahora en los puertos. Y también en ese proceso, en ese primer proceso, es donde se hace un cribado, que lo hace básicamente Cruz Roja con formularios internacionales para identificar si hay algún tipo de problema, y luego hacer un seguimiento de la salud de estas personas en los primeros meses de estancia en España. Incluso cuando las personas que están en peores condiciones y que se encuentran en asentamientos salvajes que se mueven en función de las campañas agrícolas, etcétera, un programa para identificar los posibles problemas de salud que se encuentren en estas condiciones. Y finalmente está todo el bloque de los solicitantes de asilo, que como viene ahora una explicación de Médicos Sin Fronteras, yo creo que será mucho más precisa. Yo solo quería comentar lo que hacemos dentro del Ministerio con los solicitantes de asilo. Tenemos desde los años 90, tenemos un Sistema Nacional de Acogida de solicitantes de asilo. La Ley de Asilo española, además, reconoce los mismos derechos que la legislación internacional da a los solicitantes de asilo, se los reconoce también a los refugiados, a los que ya han conseguido esa protección. Esto es importante por el volumen de personas con los que tenemos que tratar, porque digamos que un solicitante de asilo está protegido internacionalmente porque en principio no tiene ningún derecho a ser residente. Esta legislación internacional le da los mismos derechos que a los residentes, y la legislación española transmite esa protección especial que se da a los solicitantes de asilo a los que ya han conseguido la protección internacional. Básicamente el sistema ahora mismo está estructurado en que durante 6 meses estas personas son acogidas en centros abiertos en los que se les da alojamiento, manutención, ayudas de bolsillo, etcétera, y progresivamente pues a través del aprendizaje del idioma, el aprendizaje de la convivencia en la sociedad española, pues se les facilita la autonomía, y durante los 12 meses siguientes a la salida del centro se les van proporcionando ayudas puntuales pues, para el alquiler, para ayudas de gastos sanitarios, etcétera. Esto evidentemente es el programa que teníamos previsto para un flujo de solicitantes de asilo que hasta hace 2 años era de unos 6.000, 7.000 al año, que el año pasado ya fueron 16.000 y que llegaron directamente a España, y que, bueno, pues que ahora se va a ampliar con todo el tema de la reubicación desde Grecia, desde Italia o desde otros países, puesto que ahora mismo Suecia, Alemania, Austria, Hungría consideran que también hay que reubicar desde esos países, y que contamos con que lleguen por lo menos unas 20.000 personas más en los próximos meses, ¿no? Meses, año y pico. Y para todo esto pues, se ha establecido un protocolo con las comunidades autónomas, con las entidades locales, en el que el Ministerio de Sanidad ha participado desde el punto de vista de la sanidad exterior, y que confiamos en que todo esto, cuando finalmente se desbloqueen todos estos mecanismos a nivel de la Unión Europea, pues pongamos en marcha y
y podamos acoger a estas personas en las mejores condiciones posibles para que inicien una vida segura en nuestro país. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias también por ajustarte al tiempo. Has comentado temas complicados, seguro que van a generar preguntas como, por ejemplo, sobre acceso al sistema sanitario de inmigrantes. Pasamos a la tercera ponencia, que es sobre la entrada en Europa de refugiados, una perspectiva desde Médicos Sin Fronteras, que va a presentar Raquel González. Ella es delegada de Médicos Sin Fronteras en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un posgrado en Resolución Internacional de Conflictos por la Universidad Abierta de Cataluña y también en Información Internacional y Países del Sur con la Universidad Complutense de Madrid. También es máster en ESADE sobre gestión y planificación de ONGs. Trabajó en el pasado también en la ONG Save the Children y también en el sudeste asiático en países como Indonesia y la India. Cuando quieras, 15 minutos, por favor. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a la organización el que haya contado con Médicos Sin Fronteras. Desde Médicos Sin Fronteras vamos a dar una visión hoy tal vez mucho menos técnica y sí algo más humana en tanto en cuanto hemos estado trabajando en el Mediterráneo y en los puntos de llegada de las personas que han cruzado el Mediterráneo durante 2015 y desde ahí es de donde nos posicionamos para poder hacer un pequeño análisis o contarles cómo vemos desde Médicos Sin Fronteras esta situación. Sí, lo primero, al final nosotros lo que tratamos de hacer es ayudar a la persona a superar un periodo muy crítico. En este sentido, atendemos a personas que están en situación de extrema vulnerabilidad, donde las tasas de mortalidad y de morbilidad son muy altas y ahí es donde nos centramos y nos enfocamos en el trabajo. Antes de comenzar con el trabajo de Médicos Sin Fronteras, sí, me gustaría hacer una diferenciación porque luego tienen, digamos, una protección legal diferente entre lo que llamamos migraciones forzadas o personas que huyen del conflicto, de la violencia, de la persecución, por cuestiones de género, por cuestiones de orientación sexual o porque están viviendo en un conflicto. Y estos sí tienen la posibilidad de solicitar el asilo. Y lo que se llaman migraciones voluntarias, que están más, digamos que la causa son los factores económicos y las personas que llegan, digamos que no están consideradas bajo la primera premisa, pues tienen una protección legal menor. Sí que me gustaría dar una visión general de por qué estamos asistiendo al número de personas que estamos asistiendo en Europa y que esto es solamente la punta del iceberg de una situación histórica a nivel mundial donde hay más de 60 millones de personas. Estos son datos de 2014, los de 2015 aún no han sido publicados, son datos del ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, de 60 millones de personas entre personas que cruzan fronteras y personas que internamente en los países se están moviendo a causa del conflicto y de la violencia. Este dato de 60 millones es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Es el más alto registrado desde los enormes movimientos masivos de población que hubo en el 45 y en adelante. Si lo ponemos en días, esto es caso el estadio del Atleti de Madrid, prácticamente lleno, pues todos los días hay este número de personas que tienen que salir de sus casas y de estos 60 millones, 40 son desplazados internos, es decir, que no cruzan fronteras y 20 millones son aquellos que están cruzando fronteras para huir de la violencia y el conflicto. El motivo que hay detrás de este movimiento masivo de población es que en los últimos 5 años hay 15 conflictos, no son los únicos, pero sí estos 15 se han recrudecido o han aparecido. Podemos ver ahí, se ve chiquitito, pero vemos el conflicto que sobre todo el año pasado hubo en Ucrania, con casi más de un millón de personas
desplazadas. El círculo más grande que ven ustedes, lógicamente equivale a Siria. Siria ahora mismo, de una población que en 2011 eran alrededor de 23 millones, 12, es decir, más de la mitad, han tenido que huir o desplazarse producto de la violencia. De estos 12, 8 lo están haciendo internamente dentro de las fronteras sirias, además donde el acceso es especialmente complicado, y 4 millones son los que de momento han salido del país. Le sigue Irak, con 4 millones de personas también moviendo, y República Democrática del Congo. Sí que me gustaría destacar que casi 9 de cada 10 refugiados, de lo que llamamos refugiados, de estas personas que huyen del conflicto, no se encuentran en Europa o no se encuentran en zonas altamente desarrolladas del mundo, sino que se encuentran en regiones y países considerados económicamente menos desarrollados. En el gráfico de arriba ven cuáles son los países principales generadores de refugiados, y en el gráfico de abajo ven ustedes cuáles son los principales países receptores de refugiados. Nos encontramos con Turquía, con Pakistán, con Líbano, con Irán, con Etiopía, Jordania, etc. De estos 9 de cada 10 refugiados que se encuentran en regiones y países considerados económicamente menos desarrollados, casi 4 se encuentran en la lista de los países menos desarrollados. Bueno, con esto lo que quiero decir es que lo que estamos viendo en Europa solamente es la punta del iceberg de un movimiento masivo de cientos de miles de personas, de millones de personas, que se está produciendo ahora mismo a nivel mundial, que la raíz de todo esto son esos 15 conflictos que han aumentado y se han recrudecido en los últimos 5 años. Al final podemos hablar de números, podemos hablar de cantidades, podemos hablar de millones, pero desde nuestra perspectiva, claro, detrás de cada número, pues lo que hay son personas, cada una con su historia personal, con su problemática y con una dignidad que nosotros, por lo menos en los momentos puntuales en los que nos encontramos con ellos, tratamos de respetar. Bueno, algunos datos en Europa. El año pasado, seguramente muchos de ustedes conozcan estos datos, pero más de 1 millón de personas entraron a Europa básicamente a través del Mediterráneo, porque es nuestra frontera. De este 1 millón de personas largo que entró, la mayor parte de ellos, casi el 85%, llegaron a Grecia. Un 9%, y el compañero me puede corregir en cualquier dato que considere, aproximadamente un 9% de estas llegadas por mar llegaron a España y un 12-13% a Italia. Es decir, bueno, 2015 Grecia, 850.000 personas que llegaron, que entendemos que, lógicamente, las condiciones de acogida y recepción de estas personas no han sido las mejores, pero también entendemos que la presión a la que se ha visto sometida pues el gobierno griego para tratar de dar una atención mínima a estas personas no ha sido fácil. ¿Qué ocurrió el año pasado para que de repente, más allá del impacto mediático, esto cobrara, bueno, las dimensiones que está cobrando? En 2014, 220.000 personas cruzaron el Mediterráneo. En 2015 fueron más de 1 millón. Es decir, ha habido un aumento claro, exponencial, que casi ha cuadriplicado el número de personas que llegaron a Europa. Hubo 3.771 muertes. Y, bueno, desde el año pasado, desde marzo y abril, empezamos a ver con los datos de la Oficina Internacional de las Migraciones, que son estos datos, que el número de muertes con respecto a 2014 estaba aumentando muy vertiginosamente, y eso es lo que nos hizo bueno, poner en marcha operaciones en el Mediterráneo. En definitiva, como les decía, más de 1 millón de personas han llegado a Europa por mar, y de estas, y estos son datos de Frontex, que es la oficina de la Unión Europea de Control de Fronteras, es más que la oficina, es una misión, una operación. El 84% de estas personas procedía de países con conflictos bélicos o políticos, es decir, el 84% de estas personas
serían susceptibles de poder tener una protección internacional porque se les podría considerar refugiados y podrían pedir solicitud de asilo. Bueno, como ven, la mitad eran sirios, pero le siguen los afganos y los iraquíes. De este millón, el 25% eran niños y el 17% mujeres. Bueno, como les digo, frente a este movimiento y este éxodo masivo que llegaba a las puertas del Mediterráneo con una mortalidad altísima, porque muchos no llegaban, muchos se ahogaban, muchas barcas se hundían y, bueno, pues Médicos Sin Fronteras decidió poner 3 barcos en el Mediterráneo, en la ruta desde Libia a Italia, que es la más larga y era la que mayor número de muertes generó hasta septiembre del año pasado. Ahora ese dudoso honor lo tiene el mar Egeo, la ruta entre Turquía y Grecia, donde el número de muertes ha aumentado muchísimo. Pero el año pasado, cuando empezó el buen tiempo, en marzo, las cifras de mortalidad, como les digo, aumentaron muchísimo y esa ruta de Libia a Italia fue la que mayor mortalidad tenía. Así que pusimos en marcha, además de los puntitos rojos que ven por toda Europa, que es donde tenemos también asistencia médica de primera necesidad, algo de salud mental y también provisión de bienes de primera necesidad en los puntos de acogida o recepción de estas personas que llegan, sí pusimos 3 barcos en el Mediterráneo. Lo cierto es que nunca antes habíamos trabajado en el mar y se pueden preguntar pues, ¿qué hace Médicos Sin Fronteras trabajando en el mar? Pues ni más ni menos que lo mismo que hacemos trabajando en tierra o en cualquier otro punto del planeta donde la mortalidad y la morbilidad, como digo, son extremadamente altas. Estuvimos con estos 3 barcos hasta diciembre del año pasado y esto lo sustituimos a partir de noviembre. En noviembre empezamos a trabajar en el mar Egeo, en ese pequeño estrecho que son apenas 12 kilómetros entre Turquía y Grecia, con 6 lanchas, para que me entiendan ustedes, Zodiac, con una capacidad mucho más reducida, mucho más ágil, porque se estaba aumentando muchísimo el número de muertes ahí en el mar Egeo. Bueno, estas son algunas de las fotografías que tenemos de las operaciones y al final, bueno, en 2015, esto, vuelvo a decir, son números, son datos, tampoco aportan mucho más, pero bueno, realizamos que 1000 consultas médicas en todos estos puntos del mapa que han aparecido. Rescatamos a casi 24.000 personas, rescates directos en el mar y destinamos 31 millones de euros y 535 trabajadores para responder a las necesidades de estas personas. Lógicamente, desde nuestro mandato y nuestro posicionamiento, no preguntamos a las personas que están en el mar si son migrantes económicos o son personas desplazadas por la violencia. Les rescatamos a todos, les atendemos a todos y, insisto, como decía antes, pensamos que todos tienen una dignidad que tiene que ser respetada. Hay otros puntos de entrada a Europa. Estas fotografías son de la frontera húngara en verano. La frontera húngara ahora está cerrada. Sí que se ha producido desde mediados del año pasado un progresivo cierre de fronteras en toda Europa, donde digamos, esas vías por la zona de Europa del Este, los Balcanes occidentales, se han ido bloqueando más y más. Bueno, esto es un testimonio de una mujer siria que llegó a Grecia, donde de alguna manera refleja que efectivamente esas condiciones de recepción y acogida pues no son las mejores, incluso en algunos casos hemos visto situaciones de insalubridad enormemente llamativas. Desde el punto de vista de la atención médica que damos, como les decía, en el barco básicamente lo que hacíamos era un primer chequeo para que me entiendan, atención médica primaria, también el control de si había alguna persona con fiebres hemorrágicas de algún tipo, que bueno, la verdad es que no hemos tenido ningún caso. Hemos atendido también partos, muchísimas quemaduras producto del viaje, donde no solo el sol, sino muchas veces la mezcla en las barcazas de gasolina con agua provocaba
quemaduras importantes, muchos problemas también respiratorios y enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, sarna, bueno, producto de las condiciones de vida, y también muchísimos traumatismos y hematomas porque las condiciones de las personas que salían desde Libia, normalmente esa ruta está controlada por mafias, y ya las condiciones de las que salían, que estaban en Libia 1 mes y medio, 2 meses o más, los testimonios que tenemos son sobrecogedores porque había torturas, había abusos sexuales, había bueno, todo tipo de torturas, de palizas, y muchas de las personas que llegaban al barco pues llegaban con las consecuencias de estas palizas, de estas torturas. Como digo, les damos hacíamos un primer check-in a los niños, por supuesto, mujeres embarazadas, una atención especial, y si había casos muy graves, a través de la Marina italiana llamábamos y bueno, venía un helicóptero y enviábamos los casos graves a algún hospital en Italia. Tuvimos 2 fallecidos en los 3 barcos, bueno, pues con colapsos que no pudimos sacar adelante, y sí que atendimos a un parto por cesárea. Ahora mismo, aquí es donde estamos trabajando, desde el campo de refugiados de Calais, que está en el norte de Francia, y el de Grand Sinte, entre los dos, con 5.000 refugiados. Hay muchos iraquíes, por ejemplo, que tratan de llegar a Reino Unido, pero bueno, ahora mismo no es muy fácil, no les permiten el paso, y la verdad que las condiciones de insalubridad en este campo son bastante alarmantes, y hay muchas organizaciones locales y otros organismos que están trabajando allí, pero bueno, también hace mucho frío, llueve, hay mucho barro, con lo cual, como digo, las condiciones sanitarias no son las mejores. Esta es una foto del campo de refugiados de Calais, de hace apenas 3 semanas. Y como ven, bueno, pues las condiciones climatológicas también dificultan el que haya unas mínimas, muchas veces, condiciones de salubridad en las tiendas, ¿no? Y la foto de abajo no se ve muy bien, pero sí son fronteras que se han ido cerrando. No son las únicas, es muy difícil mantener actualizado este mapa de cierre de fronteras. Bueno, solamente destacar que el compromiso de acoger o de reubicar solicitantes de asilo es de 160.000 en 2 años en toda la Unión Europea. De momento vamos despacito. Juncker decía el 15 de enero de este año que solamente hemos recibido 272 de los 160.000 que en la Unión Europea se comprometió a acoger. Ojalá que se pueda conseguir una mayor agilidad a la hora, por lo menos, de dar salida a este compromiso, que es un compromiso ratificado el 22 de septiembre del año pasado. Y bueno, ¿qué pedimos? Básicamente pedimos vías seguras, porque desde Médicos Sin Fronteras pensamos que esto no es producto de un efecto llamada, sino que es producto de un efecto huida. La gente está muriendo, están huyendo de conflictos y de situaciones de violencia gravísimas, tienen derecho a una protección internacional y van a seguir llegando. Solamente este año ya vamos por más de 100.000 personas que han llegado a Grecia, 320 muertes. Si multiplicamos por 12 ya vamos a superar los números del año pasado y el 1.000.000 del año pasado. Bueno, básicamente pedimos vías legales y seguras, porque con datos en la mano se sabe que el 84% de las personas que llegaron el año pasado por mar están huyendo de conflictos. Al final, con todas las barreras, con todas las fronteras, con lo que se está generando es hacer del propio viaje algo mortal y mucho más peligroso, y es añadir, bueno, pues sufrimiento humano al ya sufrimiento que tienen estas personas. Es lo principal que pedimos, y luego, bueno, más puntos, ¿no?, por pedir que no quede. Y bueno, ahí estaremos tratando de dar, como digo, poner la tirita y dar un mínimo de atención médica en los puntos de recepción a las que llegan estas personas. Muchas gracias.
Pues gracias también por ajustarte al tiempo. Buen trabajo, muy buen trabajo, diría, el que hacéis en Médicos Sin Fronteras. Bueno, gracias a que todos los ponentes se han ajustado muy bien, disponemos de casi 30 minutos para discusión. Abrimos pues el turno de preguntas y rogamos, para que todo el mundo pueda participar, que las preguntas y las respuestas sean cortas. Si hay preguntas. Allí hay una pregunta. Y la segunda pregunta sería, en el caso de los niños hay muchos datos de niños que vienen, el 17% del millón de refugiados eran niños. ¿Qué está pasando? En Suecia creo que se ha denunciado que hay hasta 7.000 niños sin padres. ¿Qué estamos haciendo en España y en Europa con todos estos casos y todas estas cifras que son alarmantes? Y nos debería dar vergüenza. Pues comparto lo de la vergüenza, cómo no. Las cifras que se han mencionado son muy cambiantes. Estos 160.000 se decidieron en septiembre. Los primeros se decidieron en junio, aunque la decisión formal fue en septiembre. Partía de los datos de la gente que estaba en Italia y en Grecia en aquel momento, que en aquel momento Italia tenía muchísima más gente que Grecia. Ahora en Italia hay muy poquita gente. En fin, las informaciones son muy cambiantes porque evidentemente estas personas no están esperando a que se ponga en marcha el proceso y se están poniendo en marcha ellas por su cuenta, lo cual es totalmente humano, razonable y desborda completamente los mecanismos que se han intentado establecer desde la Unión Europea. Yo creo que todos estamos siguiendo los debates europeos en lo que se está viendo. La resistencia es muy grande en la inmensa mayoría de los países. España, digamos que está en una posición cómoda, por así decirlo, porque aquí no están intentando venir. Y, de hecho, uno de los problemas por los que tenemos solo 18 es porque la inmensa mayoría de estas personas quieren ir a países muy concretos. Cuando estos 18 que has mencionado, nosotros nos íbamos a traer en un primer paquete, digamos, experimental para ver cómo funcionaba el mecanismo, 50, los pedimos en noviembre. Y de esos 50 hemos conseguido traer a 18 y además en 2 tandas. O sea, llegaron primero unos, otros no quisieron venir y esos otros que no quisieron venir, al hablar con los que ya habían llegado, se apuntaron y vinieron, pero por eso hemos llegado a 18. Hasta el resto de 50 no hay personas identificadas que quieran venir a España. Esto de que quieran venir a España es muy relativo, porque legalmente no deberían tener opción para escoger dónde van. Pero en la práctica eso es evidente que no puede ser así. O sea, no puedes forzar a las personas a moverse a un sitio donde... Entonces, lo que está viniendo de alguna manera son los que están llegando por Melilla, que esos no entran dentro de este paquete en absoluto, y luego los que están que se encuentran en Alemania o en Bélgica o en otros países y que vuelven de alguna manera. Pero dentro del mecanismo formal no se consigue poner en marcha el tema. Mecanismos informales tampoco funcionan porque una persona no puede cruzar una frontera si no está documentada y está autorizada su salida, con lo cual se convertiría no en solicitante de asilo, sino en irregular. Y finalmente, pues la gente se mueve por su propio pie. O sea, es el único movimiento que se está viendo ahora que es por su propio pie y ante esto, pues la respuesta está siendo tremendamente complicada. Nosotros tenemos previsto desde
desde la propia discusión de los presupuestos generales del Estado para este año, teníamos prevista toda la dotación para empezar a recibir a la gente desde diciembre. O sea que, por nuestra parte, es lo que tenemos. Está claro, ¿no? En estos casos predecir es muy difícil, pero en cuanto claro, a los menores no acompañados, sí que quería comentar sencillamente. Los menores no acompañados, primero, hay que ver cómo llegan. Es cierto que hay un montón de menores no acompañados en todas partes y particularmente en Suecia siempre hablan mucho de ello porque los tienen muy identificados y los ingresan dentro del sistema de solicitud de asilo, por lo tanto están muy cuantificados los menores en Suecia. Es un problema terrorífico. En España todo el mecanismo de protección de menores no acompañados está muy bien montado y a través de las comunidades autónomas, en las que las comunidades autónomas se hacen cargo de los menores que aparecen en la comunidad autónoma. No hay mecanismos pensados dentro de la Unión Europea para el movimiento de estos menores no acompañados. En principio, los menores no deberían moverse del sitio donde están. O sea, eso sí que no se reubican en general. Pero también hay detrás, he hecho una pequeña mención en la exposición anterior, estos menores solos no llegan, evidentemente. Estos menores forman parte de mecanismos de movimiento de población que no son totalmente espontáneos. No, perdona, creo que está claro, es que deben ser respuestas cortas porque si no, no habrá tiempo para todo el mundo, ¿no? Decía que predecir en estos casos es muy difícil. Todo el mundo sabe que en España el paro laboral es muy importante. Por tanto, de acuerdo con lo que has dicho, parece probable incluso que de aquí al verano pues viniera una cifra casi insignificante de asilados refugiados. Muy bien. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Rogelio López Vélez, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que he vivido un momento muy triste, ¿no? Para la inmigración y de las excelentes y brillantes y generosas declaraciones de intenciones de los gobiernos europeos pasamos a mediocres y pobres realidades. Pero hemos venido aquí a hablar de inmigración, salud y normativa. A mí me interesa muchísimo, por favor, saber lo siguiente, si es posible, porque todavía después de muchos años no lo sé, es qué protocolos de actuación, qué medidas de intervención, qué programas específicos con respecto a las enfermedades infecciosas transmisibles se aplican en el CITE, en los solicitantes de refugio y asilo, y lo que es más importante y me tiene maravillado es en el CIE. No sé qué ocurre en el CIE, cómo se presta sanidad en el CIE y si hay algún protocolo concreto. Y luego, respecto a los programas de salud pública, ¿qué programas hay respecto a las enfermedades infecciosas transmisibles en la inmigración? Como ejemplo, 1/3 de los pacientes inmigrantes VIH se infectan en España una vez que han emigrado. Y sobre todo, algo que me preocupa muchísimo, es cómo damos asistencia a muchos de estos chicos que no hablan ni entienden nuestro idioma. Hay programas de mediación intercultural, que no los hay programas de traducción y de acompañamiento en los servicios médicos. Realmente la pregunta da para una ponencia que duraría mucho. Entonces ruego yo respuestas cortas. Quizá Fernando, vosotros también. Bueno, desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad hay, aunque parezca mentira, solamente una pequeña parte que nos compete. La asistencia sanitaria sabéis que es competencia de las comunidades autónomas. El Ministerio coordina algunos aspectos, pero tiene poca capacidad. A nivel europeo hay alguna documentación preparada básicamente a partir del ECDC y hay algunos acuerdos realizados en el Comité de Seguridad Sanitaria, pero lo cierto es que es muy poquito. A nivel de Estados, sí que los responsables de la acogida de los refugiados, que en principio es el Ministerio de Empleo, sí que han trabajado con el Ministerio de Sanidad para establecer algunas guías básicas de cómo acoger a estos nuevos refugiados, pero no se ha hecho nada con procedimientos previos, con refugiados que venían antes de este último problema. Lo cierto es que yo entiendo, y Daniel Castillejo, que está aquí, podrá a lo mejor corroborar o no, que en los centros de acogida de refugiado y en los centros de internamiento, primero los de Ceuta y Melilla y luego los de la península, que son un poquito diferentes, se aplican básicamente los mismos términos de salud pública que se aplican para el resto de la población española en esas zonas. Los protocolos en cuanto a vigilancia epidemiológica y respuesta son... Yo
entiendo que se aplican los mismos que se pueden aplicar a cualquier otra institución del mismo territorio. Los detalles los podrá dar la comunidad autónoma, yo entiendo. Pero sí que es cierto, desde mi punto de vista, que no estamos respondiendo correctamente a la demanda intensa que hay ahora mismo. Es verdad que no podemos asumir competencias que no nos corresponden, pero el Ministerio quizás deberíamos de ser más activos en cuanto al trabajo con los inmigrantes. Se hacen cositas, pocas, tengo que reconocerlo, pero porque lo cierto es que hasta ahora la migración que llegaba a España era básicamente migración económica y una parte de ella, aunque no era la más grande en absoluto, era irregular. La solicitud de asilo es muy diferente, tienen derechos legales importantes que los equiparan a cualquier español. Ahora, el que eso implique que van realmente a acceder al sistema es otra cuestión, porque los conocimientos o la creencia popular es que el acceso es complicado y que acceder al sistema de salud te identifica y te señala con el dedo. No sé exactamente cómo va a funcionar. Los mecanismos de gestión asistencial, de asistencia sanitaria, como te digo, son de la comunidad autónoma. Es cierto que con los refugiados empleo tiene algunos aspectos específicos que desarrollan con algunas instituciones como puede ser Cruz Roja. No sé si hay... En el programa que he comentado antes de acogida de solicitantes de asilo, lo primero que se hace es hacerles la tramitación básica de la documentación que necesitan y una de ellas, empadronamiento, escolarización, la tercera es la tarjeta sanitaria. Entonces, es cierto que nosotros no tenemos, porque no tenemos la vía de acceso, o sea, no acceden a través de nosotros, acceden a través del aeropuerto de Barajas, acceden a través de Melilla, acceden por donde sea. Entonces, al proporcionarle el centro de acogida lo primero que hace es tramitarle el ingreso en el Sistema Nacional de Salud y ahí es donde se establecen los protocolos que se consideren. Cuando se identifican fuera de este mecanismo algún tipo de enfermedades, y me alegro mucho de saludarte porque no te conocía en persona, hay un contacto directo con los servicios que estén más apropiados según lo que hayan detectado en muchos casos las organizaciones que les acogen. O sea, una organización se encuentra con un grupo de personas y identifica y lo lleva a donde considera que es más apropiado. Pero bueno, eso dentro siempre que el Sistema Nacional de Salud más cercano no pueda responder a ello. No sé si tengo que añadir algo más. Yo, en todo caso, añadiría que quizá el gran problema con inmigrantes, nos consultan mucho sobre esto, es el acceso al sistema sanitario, ¿no? Tanto de casos como de contactos. Entonces, esto parece que en parte al menos depende de cada comunidad autónoma, pero también hay indicaciones a nivel del gobierno central, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está viendo realmente es que los inmigrantes tienen pocas enfermedades crónicas y, en todo caso, más enfermedades transmisibles, ¿no? Entonces, se decía que esto implicaba un coste económico, dar la tarjeta sanitaria a inmigrantes, etcétera. Pero, bueno, al final esto implica seguramente más gasto incluso y que algunos inmigrantes pues lleguen a morir, como ha pasado en España, al menos 2, por tuberculosis sin ser atendidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué perspectivas hay a nivel central para que tengan acceso realmente a la tarjeta sanitaria? Tanto casos como contactos, ¿eh? Porque el gran problema que nos consultan también es que, bueno, caso lo llego a colar, etcétera, pero hay que revisar los contactos. Los contactos no tienen papeles, por decirlo así, no tienen tarjeta sanitaria, entonces no son controlados, ¿no? O sea, ¿cómo veis esto de cara a un futuro más o menos inmediato? Vamos a ver, totalmente de acuerdo. Yo creo que el problema es el acceso al sistema. Es cierto que desde el punto de vista administrativo los solicitantes de asilo tienen el problema resuelto porque son equiparables a cualquier otro español, pero una cosa es el aspecto administrativo y otra es el operativo. El resto de los inmigrantes, claramente estamos en un problema y ahora mismo una situación de transición que no sabemos cómo va a evolucionar y cómo van a cambiar todas las legislaciones vigentes, pero sí que es cierto que la aplicación del famoso Real Decreto de la tarjeta no ha sido igual en todas partes y que hay algunas excepciones que las comunidades autónomas con un
paraguas existente a nivel nacional, podrían acceder o podrían actuar ante cualquier situación que pueda implicar un riesgo para la salud pública, que son muchas. Lo cierto, de todas formas, es que el problema es el acceso al Sistema Nacional de Salud. Las acciones específicas difícilmente se van a poder trabajar desde el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad trabaja básicamente aspectos relacionados con la salud pública, normativa y el Sistema Nacional de Salud. Y si el Sistema Nacional de Salud ahora mismo no da acceso a un cierto grupo de personas, por las razones que sea, que podemos estar o no de acuerdo, hace difícil que el Ministerio pueda responder. Pero bueno. ¿Y qué visión tenéis vosotros? Yo repito un poco lo que he comentado en la exposición. O sea, los programas que nosotros impulsamos tienen esas dos líneas. La información de los inmigrantes sobre cómo tienen que acceder, porque en muchos casos, se ha mencionado aquí un poco de pasada, hay un cierto temor a acceder. En los asentamientos es algo absolutamente llamativo. Hay gente que está allí refugiada en mitad de un bosque, que está en una situación muy mala, y hasta que no aparece del Cruz Roja y le identifica y le dice, hombre, no, te llevo, y se lo lleva. Pero él por su propio pie no va porque tiene miedo a que se le identifique como irregular y desaparezca. Ha habido mucho tema con el tema de la facturación, por ejemplo. Facturar, se factura, pero no se ha cobrado prácticamente nada. Entonces, bueno, hay que explicarles a la gente, no te preocupes porque tengas la factura, o sea, no estás exento de alguna manera. Cada uno, efectivamente, se ha mencionado muy bien, cada comunidad autónoma actúa de distinta manera. Bueno, no, tampoco es eso, pero bueno, ha habido distintas interpretaciones en cada comunidad autónoma, pero es que ha habido interpretaciones distintas en cada centro de salud. O sea, hay una diferencia en el trato y en eso están las campañas de sensibilización, de gestión de la diversidad, de comprender por qué es lo que caracteriza a estas personas en el contexto general de la salud pública. Esos son los programas más o menos que impulsamos nosotros. Había una pregunta por ahí. Sí, buenos días. María García Inés, de los programas de salud de Cruz Roja, aquí en la Comunidad de Madrid. Me ha pisado un poco Joan Cailá la pregunta porque iba dirigida a Francisco García en este sentido de la asistencia sanitaria. Me ha gustado mucho su discurso porque era un discurso integrador del inmigrante, integrador dentro del sistema sanitario, y luego choca radicalmente con la realidad, con todo el movimiento legislativo de los últimos años, que lo que ha ido más ha ido en dirección a excluir a estas personas del sistema sanitario. Se ha demostrado con el tiempo que ha sido un error enorme, yo creo, este Real Decreto, que no ha funcionado, ni su implantación, ni su desarrollo, ni el resultado ha sido bueno. Y últimamente ha habido cambios, es verdad, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Desde la Consejería de Sanidad se ha dicho a los centros sanitarios, atiéndase otra vez, atiéndase. Pero no ha pasado de ser una nota interna y volvemos a estar en la misma situación. Los inmigrantes no saben que pueden ahora otra vez acceder. Si no se les informa, si no se les dice claramente cuáles son sus derechos, están excluidos, aunque solo sea por el miedo que han generado todo este tiempo de exclusión. Y ese es un trabajo que se tiene que hacer desde la propia consejería, desde mi punto de vista. Ya termino solamente decirle a Rogelio que por más que he pedido los protocolos del CIE, los protocolos sanitarios dentro del CIE, y además teniendo personal de Cruz Roja dentro, porque hacemos un trabajo de mediación, si bien la asistencia sanitaria no depende de nosotros, y no los he conseguido nunca. Hay un ocultismo enorme en esa parte que no he podido conseguirlos. Solamente ese detalle. Muchas gracias a todos porque las ponencias han sido muy interesantes y gracias a Raquel porque el trabajo de Médicos Sin Fronteras es fundamental. Muchas gracias. Muy bien. Si me permitís un momento, solo quiero destacar de los datos que hemos visto antes que de estos 16.300 refugiados que España se ha comprometido a acoger, que esto, la Comisión Europea lo ha asignado a nuestro país, esto supone el 0,02% de la población española, es decir, 2 personas por cada 10.000, y lo dejo ahí, 2 por cada 10.000. Creo que
países como España tienen la capacidad, sin que el sistema sanitario o el sistema educativo o el sistema económico colapse, por dar unos servicios básicos a 16.000 y pico personas, que son 2 por cada 10.000. Una pregunta por allí. Hola, buenos días. Yo soy Socorro Fernández, trabajo en Salud Pública en Castilla y León. Bueno, quería agradecer las presentaciones, que me han parecido muy interesantes, pero tengo una pregunta para Francisco García, ahondando también en lo que se acaba de comentar. La estancia de los inmigrantes o refugiados, bueno, no digo los que en principio tienen derecho, sino los irregulares, cuando salen de los CIES, se supone que en los CIES se les hace algún tipo de prueba diagnóstica, ellos tienen resultados. Pero a mí lo que me interesa es qué pasa cuando estas personas salen de los CIES. Primero me gustaría saber cómo salen, quiero decir, cuando salen de los CIES y se distribuyen por las comunidades autónomas, cuánto tiempo están, si es que están, porque no lo sé, en algún sitio, alguna casa de acogida de ONGs o algún otro centro. Y cómo saben las autoridades de salud pública, no digo otras, digo las de salud pública, que tienes unas personas que a lo mejor vienen ya con un diagnóstico previo para poder tramitar, si lo conseguimos, la asistencia sanitaria, ¿no? Con las dificultades que supone, en cada comunidad autónoma. Gracias. La salida de los CIES se enmarca en nuestro programa de atención humanitaria. La atención humanitaria se dirige a las personas que están en situación irregular y que llegan, y originalmente las que llegaban a costa. El programa se origina con el tema de los cayucos en Canarias y se extiende luego a Ceuta y Melilla a través de los saltos de valla y se mantiene para lo que son las pateras que llegan a Andalucía y a Murcia. Y se añaden los que salen de los CIE. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a costa, las personas que están en estado más vulnerable, básicamente las mujeres embarazadas, los que tienen alguna enfermedad, dentro del análisis que hace Cruz Roja en ese momento a través del programa, estas personas van directamente a un centro de acogida humanitaria del Ministerio de Empleo. Los demás normalmente van a centro de internamiento extranjero y salen al cabo de 2 meses y al cabo de 2 meses son acogidos en centros de acogida humanitaria del programa del Ministerio de Empleo. Es un programa abierto por completo, con lo cual esta persona puede llegar, ducharse, coger el petate y marcharse. La estancia máxima que tenemos prevista para estas personas es de 3 meses, que se queden 3 meses e intentar que en esos 3 meses tengan algún medio de integración dentro de nuestra sociedad o, vamos, por lo menos tener los requerimientos básicos para poder seguir su andadura como considere oportuno. Los 3 meses no los cumple mucha gente. Y luego las personas que llegan en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, lo que he mencionado, unas madres, una persona embarazada, una madre soltera, en fin, ese tipo de... Pueden estar más de 3 meses, 6 meses... el tiempo que estén, pero vamos, que no suelen atardarse mucho en estos centros, porque ellos tienen su perspectiva, su periplo de vida, tienen su idea de ir a tal sitio, a tal otro, y siguen esa idea, en algunos casos, pues, y es lo que vigilamos mucho, intentamos percibir. Pueden ser redes de tráfico de seres humanos, de trata de seres humanos. Para eso tenemos un protocolo específico para la detección de esos casos. En otros casos puede ser tráfico de niños que han servido y que se devuelven y tal. Pero en general la inmensa mayoría de las personas que entran dentro de este programa pues siguen su periplo y lo que hacemos es ponerles a disposición un centro con alojamiento y manutención durante por lo menos 3 meses. Incluso a los que salen de los CIE, que como sabéis tienen un tiempo máximo de estancia en CIE en la legislación española de 60 días. Si al cabo de 60 días no se ha podido producir el retorno a su país de origen, salen y son acogidos por el programa de atención humanitaria. Perdona que sabía que había algo
Cada vez que hay una persona acogida dentro del programa de atención humanitaria, se envía diariamente, se envía la información a la delegación del Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente y a la consejería encargada de inmigración. En algunos casos, algunas consejerías más nos han pedido tener esa información, generalmente las de familia, de infancia, de tal, pues identifican lo que son hombres, mujeres y niños, dónde van, a qué centro y con qué entidad, porque todo esto lo manejan entidades, bueno, lo gestionan entidades sin ánimo de lucro subvencionadas por el Ministerio. Muy bien, una última pregunta. La última al fondo, por favor. Hola, buenos días. Yo soy María Herrera, que soy médica que trabajo en la sanidad pública. Quería hacer un par de comentarios y una pregunta dirigida a Francisco García. Bueno, aclarar que en realidad la libre elección de los solicitantes de asilo no es real, puesto que se aplica el protocolo de Dublín. Entonces, creo que es un comentario que ha sido un poco equivocado. Y luego, no quiero incidir más en el tema de los mecanismos que hay de acceso al sistema sanitario, porque ya lo ha comentado la compañera de Cruz Roja, pero sí a lo mejor hacer un comentario acerca de los migrantes voluntarios, que me parece que es un concepto muy cuestionable, el tema de los migrantes voluntarios por motivos económicos que no tienen ese derecho o no tienen la misma capacidad de acceso a la solicitud de asilo o a la condición de refugiado, simplemente porque no hay un conflicto bélico oficial, aunque las condiciones de vida en sus países pues no son las más adecuadas. Y esa gente a día de hoy no tiene la cobertura sanitaria ni la cobertura legal que debería tener. Y la pregunta va en relación a lo que se comentaba de que en realidad solo hay 18 solicitantes de asilo. Quería saber si no puede tener que ver la falta de información que se les ha proporcionado o que no se les ha proporcionado más bien a todas aquellas personas refugiadas que van transitando, por ejemplo, desde los CETIs de Melilla o toda la gente que entra, dado que llegan aquí y no solo se encuentran con un montón de barreras burocráticas e idiomáticas, sino que bueno, directamente la mayoría no saben muy bien qué tienen que hacer. Ha tenido que haber una movilización ciudadana para darles un apoyo y un acompañamiento y para que se empezase a movilizar todos los recursos desde el ayuntamiento y desde la comunidad. Entonces, que no sé si se han planteado nuevos mecanismos para mejorar un poco esta atención o qué. Muchas gracias. Bueno, aquí hay muchísimos temas. Bueno, me parece que le he ganado a Fernando y que la mía no ha sido tan aburrida porque me lleva a todas las preguntas. Bueno, a ver, primero, el protocolo de Dublín lo que dice es exactamente lo contrario. O sea, que cuando una persona ha entrado por España, llega a Suecia, si Suecia identifica que ha entrado por España, la devuelven a España. Si solicita asilo en Suecia, la devuelven a España. O sea que el mecanismo de Dublín lo que haría es devolvernos es el que nos devuelve a las personas. El proceso de reubicación que se hace desde Italia y Grecia justamente es la excepción al mecanismo de Dublín. O sea, si se aplicara el mecanismo de Dublín, las personas que llegan a Italia y Grecia, al llegar a Alemania, Alemania las devolvería a Italia o Grecia. El mecanismo de reubicación lo que hace es, no, el volumen es demasiado grande, no se las devuelve al país por el que han entrado, sino que se reparten por el resto de los estados. En ese reparto, legalmente, el solicitante de asilo no tiene derecho a elegir, yo prefiero ir a tal sitio o a tal otro, pero en la práctica, si no quiere moverse, es muy difícil moverle, porque no se puede forzar, no se debe forzar a estas personas. En cuanto al acceso a la solicitud de asilo, en España se puede solicitar asilo en todas las capitales de provincia y en
muchos puntos más. O sea, el acceso a la solicitud de asilo en España está muy abierto. Lo que se ha abierto en septiembre del año pasado son las oficinas de asilo en frontera, en Ceuta y en Melilla, a través de los cuales han entrado no 18, sino 15.000, bueno, 15.000 en toda España, quiero decir. A través de Melilla y del resto de España, el año pasado presentaron solicitud de asilo en España 15.000 personas. Los 18 son los que hemos conseguido traer desde Italia en noviembre, de una petición de 50 dentro del marco que comentaba Médicos Sin Fronteras, de los 16.000 y pico a los que se ha comprometido España hasta ahora, pero que serán muy probablemente muchos más, puesto que hay muchos países que están diciendo que no piensan reubicar. Las barreras de Melilla, es cierto que ha habido mucha saturación en Melilla, ha llegado muchísima gente de golpe. En los programas en Melilla de información sobre la capacidad de solicitar asilo o sobre los recursos que tenían en España eran mucho más eficaces cuando había menos gente, y ahora ya que se ha reducido muchísimo la población inmigrante en Melilla, en los centros de estancia temporal se podrán volver a poner en marcha, pero te puedo asegurar que todas las personas que solicitaban asilo en Melilla, ya fuera en frontera o en el propio territorio, una vez que habían pasado la frontera, tienen una información muy completa sobre cuáles son los sistemas de acogida en España. Otra cosa es que se la crean y que tienen su proyecto de llegar donde está su familia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, donde sea, y no se queden. Pero vamos, que información tienen toda la que necesitan para saber cuáles son sus derechos en España y cuáles están. Has dicho algo muy importante y sobre lo que estamos insistiendo mucho, no con respecto a Melilla, porque en Melilla sí que lo estamos haciendo, pero donde queremos dar esa información es en los puntos de entrada en Grecia, en Italia o donde sea, de tal manera que se nutra de alguna manera la llegada de estos reubicados a España. Bien, estamos ya casi fuera de tiempo, realmente fuera de tiempo. Para acabar esta mesa, Carmen Varela nos presentará una convocatoria de mucho interés para el CIBER, que sería sobre proyectos de investigación sobre Zika. O sea, desde España pensamos desde el CIBER que se podría presentar un gran proyecto y que podría ir bajo el paraguas del CIBER. Es Juan Riese, de la Oficina de Proyectos Europeos del Instituto de Salud Carlos III, y nos va a hablar de la convocatoria europea del programa Horizon 2020 de investigación en Zika. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los organizadores por tener la oportunidad de brevemente incluir este casi spot publicitario sobre la convocatoria Horizonte 20 en Zika. Paso directamente para no robaros mucho tiempo al café. Deciros que, para los que no conozcáis, Horizonte 2020 es el mayor programa de financiación de la I+D+I en la Unión Europea. Está abierto el programa hasta el 2020, de 2014 a 2020. Y tiene como característica el aumento de la importancia de la innovación, es decir, la transferencia de conocimiento a la aplicación práctica, y siempre visto desde la perspectiva de los problemas de la sociedad. Nos vamos a centrar directamente en donde está la flecha, que es el reto social, salud, cambio demográfico y bienestar, que ya es toda una declaración de intenciones de donde van a ir los problemas de la I+D+I en salud. Resolver problemas acuciantes. Y en este caso paso directamente a la convocatoria. Evidentemente, la emergencia del virus del Zika ha supuesto una señal de alerta para la Comisión Europea, que ha reaccionado muy rápidamente respuesta también pues, a este reto. Esto es un reto que conviene pues, dedicarle cualquier recurso lo antes posible. Paso a escribirlo. Podemos traducir en la convocatoria en Zika, con el título en negritas, traducido, disculpa que esté en inglés, pero no ha dado tiempo a traducirlo. Se trata de cubrir lagunas que existan en la investigación en el virus del Zika y de otras emergencias, otros retos de emergencia en Latinoamérica. De tal manera que el área de investigación tendría que, cualquier solicitud que se presente, tendría que cubrir todos estos aspectos. Evaluación de cualquier relación causal potencial entre el virus del Zika y las complicaciones que se han observado.
así como la exploración de mecanismos que estén involucrados o etiologías alternativas si fuera necesario. En el caso de que se confirmara cualquier asociación de este estilo, el consorcio debería estar preparado para lanzar estudios adicionales. Es decir, que cualquier solicitud tendría que tener previsto ya esta posibilidad. Que se encuentra una demostración evidente de asociación, pues tendrá que tener la capacidad y los recursos para lanzar estudios adicionales. También tiene que desarrollar una red capaz de lanzar actividades en respuesta a futuras brotes de infecciosas que podía estar ocasionado por patógenos. Eso es decir, desarrollar una capacidad, eso sería el mayor impacto que sería esperado. He comentado antes que la innovación es importantísima ahora para la Comisión Europea. Este es el aspecto. ¿Qué impacto? No se trata de una investigación básica, sino se trata de ver realmente cómo se pueden mejorar las cosas que aparecen y que dan problemas a la sociedad. En este caso, lo que se quiere es, para Latinoamérica, si bien se habla de Latinoamérica, tengo que avisar que a la Comisión aceptaría también cualquier otro país que no fuera de Latinoamérica. Es decir, es muy flexible en ese aspecto porque se trata de resolver problemas. Lo que se quiere es demostrar evidencia en la emergencia del virus del Zika, evidencias que permitan a las autoridades de la salud pública pues, poner a disposición remedios al respecto y desarrollar estrategias de gestión clínica, especialmente para las mujeres gestantes, que son, como sabéis todos, pues se ha observado una causa-efecto posible. También desarrollo de capacidad, como comentaba antes, para que cualquier brote importante pues pueda ser tratado y pueda ser gestionado por las autoridades públicas de salud pública en los distintos países, pero en colaboración con todos los que participan. También se pretende que haya una coordinación con iniciativas asociadas a nivel nacional, regional e internacional, en especial con las iniciativas europeas, como puede ser este consorcio internacional GLOPID, que es de colaboración en investigación para enfermedades infecciosas, que pretende desarrollar capacidad de investigación en 48 horas después del aviso de la alerta al respecto. Y también no olvidar pues esta, digamos, capital semilla que quiere poner la Comisión Europea. Se trata de atraer a su vez más financiación de otras entidades, es decir, un efecto, digamos, en el término bancario de apalancamiento o de atracción de fondos. Los plazos serían, se abrirá la convocatoria el 15 de marzo de 2016, es decir, faltan casi 15 días. Se cerrará el 28 de abril, es una convocatoria realmente rápida, a las 5 de la tarde. Se evaluará en mayo de este año, se preparará el acuerdo de subvención el 1 de junio y se firmará en julio-agosto, de manera que a partir de agosto se podría trabajar en este proyecto, sabiendo que tienes una financiación. El presupuesto es de 10 millones de euros que se han destinado para este proyecto, con lo cual se espera que se puedan financiar de 1 a 2 proyectos de 5 a 10 millones. Si fuera naturalmente un presupuesto de 10 millones de un proyecto, solo un proyecto, pero si son 2 de 5, y están obligados a colaborar entre ellos, por supuesto. Se trata de una colaboración en consorcio de distintos países, como según lo habitual en la Comisión Europea, en los proyectos del programa Marco, y deciros que encontraréis más información en la página de Internet que os indico, y aparte que estamos nosotros. Bueno, ahora al final pondré los datos de contacto, pero deciros también hay otras oportunidades relacionadas con infecciosas, como por ejemplo el área de investigación OTOPIC, el desarrollo de vacunas para malaria y otras enfermedades infecciosas desatendidas, con 40 millones de euros, que cerrará desgraciadamente muy cercano el 13 de abril. Tenemos en el su programa de infraestructuras, otro también para, como lo veis ahí, y otros de 10 millones, y finalmente hay una ERANET de gestión, es una estructura de gestión para el países latinoamericanos que se refiere a prevención de enfermedades infecciosas y promoción del bienestar. Deciros que para cualquier información estamos el equipo científico de la Oficina de Proyectos Europeos, que estoy yo mismo como punto nacional de contacto, Teresa Corral y Gloria Villar, que también a su vez de infraestructuras, punto nacional de contacto, Gonzalo Arévalo, para cualquier aspecto legal y financiero, y Eduard Guiguel, que está específicamente tratando todas las cuestiones de la ERANET, la que os he indicado. Y eso es todo, y ya, pues muchas gracias y al café. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a los ponentes. Y ahora tenemos café.
a la salida de las puertas de cristal a la derecha y en 20 minutos volvemos, un poquito antes de las 11:05.